Señoras, señores, les voy a proyectar a ustedes unas diapositivas interesantísimas y preciosas al mismo tiempo. Interesantísimas porque se trata del alunizaje del Apolo 11, que es la primera vez en la historia que el hombre pone el pie en la Luna. Y preciosas porque en boca de un fotógrafo profesional, que además es artista, me dijo: estas fotos son técnicamente perfectas y artísticamente excepcionales. Pues esto es lo que veremos al terminar la conferencia. Estas diapositivas tienen además el valor de que perpetúan un hecho irrepetible, como es la primera vez de la historia que el hombre pone el pie en la Luna. Esto es irrepetible. Por eso este hecho no se olvidará jamás. Lo mismo que el viaje de Colón. El viaje de Colón ha pasado a ser un hecho histórico. Hoy el ir a América no es noticia, es un viaje rutinario. Pero el viaje de Colón consta en la historia. Pues lo mismo. Este alunizaje del Apolo 11 constará para siempre en la historia, mientras otros viajes de otros Apolos, pues quizás se olviden. Ustedes recordarán que los últimos viajes que se hacía a la Luna, pues ya no eran noticia. Y estaban los cosmonautas paseándose en la Luna, y aquí en la Tierra ni se hablaba de ellos. Quizás se avisaba que ya regresan, y habían estado a lo mejor una semana en la Luna, y dejaba de ser noticia. Pues por esto digo que este viaje del Apolo hoy es noticia, aunque el viaje a la Luna termine por ser un viaje rutinario, como es el viaje a América, porque los astrónomos están interesados en montar en la Luna un observatorio astronómico, porque en la Luna se pueden observar las estrellas con muchísima más claridad, con muchísima más nitidez que desde la Tierra, porque la Tierra está envuelta en la atmósfera que enturbia el estudio de las estrellas. Y en la Luna, como no hay atmósfera, se ve todo mucho más claro, con mucho más nitidez. Y los astrónomos hablan, con el tiempo quizás se haga, de instalar un observatorio astronómico allí en la Luna. Entonces el viaje a la Luna será un viaje puramente rutinario y dejará de interés. Pues a pesar de la proeza del Apolo 11, que vamos a ver hoy, yo creo que mayor proeza fue el Apolo 13, aunque de él apenas se habla, y mucha gente ni se acuerda y otros ni han oído hablar. El Apolo 13 ha sido la mayor proeza de todos los viajes espaciales. Ustedes recordarán que en el Apolo 13, estando en la Luna, les reventó un depósito de oxígeno, y se quedaron en la Luna sin instrumentos de navegación. Y estos hombres volvieron a la Tierra orientándose con un sencillo sextante, como nuestros antiguos navegantes. Y a pesar de eso, supieron encajar por el carril, el canal, el túnel, la inclinación necesaria para no desintegrarse. Porque si el Apolo 13 hubiera entrado muy perpendicularmente a la Tierra, pues se desintegra en el choque con la atmósfera, como le pasa a los meteoritos. Esas piedras que con el roce con la atmósfera se desintegran. La gente dice: he visto correr una estrella fugaz. No, es una piedra que al entrar en la atmósfera, con el roce, se pone incandescente y se desintegra. Esto le hubiera pasado al Apolo 13 si entra demasiado perpendicular. Y si hubiera entrado demasiado tangencial, hubiera rebotado en la atmósfera y se hubiera perdido en el espacio, lo mismo que cuando tiramos una piedra plana sobre un estanque que rebota en el agua y vuelve a elevarse. Esto le hubiera pasado al Apolo 13 si no entra exactamente por donde tenía que entrar, exactamente con la inclinación precisa. Y esto lo hicieron aquellos cosmonautas sin instrumentos de navegación, con un sencillo y primitivo sextante. Por eso digo, la gran proeza del Apolo 13. Con razón, aquellos tres cosmonautas, cuando son izados a bordo del portaaviones Iwo Jima, lo primero que hacen es quitarse el gorro y dar gracias a Dios de que están sanos y salvos en la Tierra. Porque podemos comprender el estado de ánimo de estos hombres cuando estaban en la Luna
y se quedan sin aparatos de navegación. Por lo tanto, digo, gran proeza del Apolo 11, pero más proeza el Apolo 11. Con todo, vamos a analizar hoy el Apolo 11, que es de lo que se tratan las diapositivas que vamos a ver después. Vamos a ver primero las dificultades técnicas que ha tenido que superar el hombre para llegar a la Luna. Y después veremos lo que es el cosmos. Y vamos a comparar un poco una cosa con otra. Porque al ver lo que es el cosmos, al fin y al cabo soy jesuita y soy apóstol, y si hablo de astronomía es porque la astronomía lleva a Dios. No, me gusta la astronomía. Me he leído más de 100 libros de astronomía para sacar los datos que voy a dar aquí en un rato. Ojalá me hubiera encontrado todos los datos en una paginita. Me hubiera ahorrado centenares de horas de estudio. He tenido que leer mucho, ir sacando datos de un sitio y de otro. Muy bien, de acuerdo. Es fenomenal la proeza del Apolo 11 y la vamos a comparar con el cosmos, porque viendo la grandeza del cosmos, entonces caemos en la cuenta de la sabiduría de Dios y de la grandeza de Dios y del poder de Dios. Por eso dice la Biblia, los cielos cantan la gloria de Dios, porque contemplando los cielos y sabiendo lo que esos son, caemos en la cuenta de la sabiduría y de la técnica de Dios. Nosotros llamamos Dios. Hay gente que tiene alergia al nombre de Dios y le buscan otros nombres. Me es igual. A ese ser inteligente que ha hecho el cosmos. En otros idiomas le llaman God los ingleses, y Dieu los franceses, y Dio los italianos, y Alá los árabes, y Yahvé los hebreos. Me es igual. La palabra es lo de menos. Lo importante es que al final caigamos en la cuenta de ese ser maravilloso, de esa inteligencia maravillosa, de ese gran matemático que ha hecho el cosmos. Eso será la conclusión de esta conferencia. Vamos a ver primero dificultades técnicas que ha tenido el hombre que superar para llegar a la Luna. Primero, lanzar al espacio un proyectil de 110 metros de altura, como la Giralda de Sevilla. Aunque hay que reconocer que estos 110 metros de altura casi todo era combustible para escapar del campo gravitatorio de la Tierra. Lo aprovechable es el cono de la punta. El Apolo es el cono de la punta. Lo demás es combustible, que una vez que se vacían los depósitos, se desprenden de ellos en su viaje a la Luna. Lo aprovechable es el cono de la punta, la nave, que es muy pequeñita. Yo estuve dando conferencias en Estados Unidos y entre otros sitios hablé en la base aérea de Andrews a los jefes y oficiales de la aviación americana. Y aproveché que estaba en Washington y me fui al Smithsonian Institution, que es un museo del aire y del espacio, donde están las principales aeronaves de la historia de la aviación. Allí está el avión de los hermanos Wright, los primeros que volaron a principios del siglo. Allí está el avión de Lindbergh, el primero que cruzó el Atlántico en solitario. Allí está el avión de Willie Post, que fue el primero que dio la vuelta al mundo en avión en solitario. Allí está, por supuesto, todas las naves espaciales. Hay un gemelo del Skylab, el que se desintegró en la atmósfera. Yo he estado dentro de ese Skylab, el gemelo. Hay otro gemelo del módulo lunar, que se quedó en la Luna, etc. Bueno, y están también los Apolos. Pues yo tuve la dicha de acariciar cariñosamente al Apolo 11, que está allí. Es emocionante estar acariciando la misma nave que fue y volvió a la Luna. Está allí. Por cierto, que es muy pequeña, es de este tamaño. Y llama la atención cómo en una nave de este tamaño, 3 hombres han ido a la Luna y han vuelto. Muy pequeña, está cubierta de plástico para que la gente al tocarla no la deteriore más de lo que está. Está muy chamuscada porque entró en la Tierra a 40.000 kilómetros por hora, como voy a decir después, y el roce con la atmósfera la puso a 3.000 grados centígrados y está chamuscada por bien. ¿Sabes que, como digo, primera proeza, pues haber mandado a la Luna una nave espacial?